Este viernes un avión Boeing 737 de Cubana de Aviación con 104 pasajeros se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto de La Habana, Cuba. El avión había sido rentado por la compañía Cuba de Aviación a la firma mexicana de AMOG, Aerolíneas Global Air de México, según la directora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada por la agencia estatal Prensa Latina. Poco después del accidente, un empleado que pidió el anonimato por no estar autorizado para hablar con la prensa dijo a AP que el avión pertenece a Global Air y que 6 miembros mexicanos de tripulación lo operaban. El empleado, que habló vía telefónica, dijo que no tenía más detalles sobre la tripulación ni sobre los más de 100 pasajeros de distintas nacionalidades. Más tarde, la aerolínea mexicana Global Air confirmó a EFE ser la compañía propietaria del Boeing 737 alquilado por Cubana de Aviación accidentado esta mañana. Fuentes de la compañía, registrada también como de AMOG Aerolíneas, explicaron que están esperando que las autoridades cubanas confirmen el número de supervivientes y la nacionalidad de las víctimas.